Sigamos ahora entonces con lo que corresponde a las medidas de posición. Recuerden que vimos medidas de tendencia central, ahora vamos a ver las medidas de posición. Y tal y como el nombre lo indica, son las medidas de posición que dividen la distribución de datos en partes iguales, clasificando los elementos dentro de una muestra, siempre ordenando los datos de manera creciente. ¿Qué quiere decir esto? Si yo tengo un conjunto de datos y los ordeno de menor a mayor, tengo un dato 1, dato 2, dato 3, y vemos que estos puntos o estos datos crecen hacia la derecha, y estos son todos los datos que yo tengo, yo podría perfectamente agarrar en mi conjunto de datos y ver cuál es el que está a la mitad. Y eso era la mediana. Pero también puedo ver cuál es el dato que está entre la mitad de mi valor y el inicial, o entre la mitad y el final. Y puedo analizar como distintos, como qué valores yo tengo cuando ordeno los datos. Y cuando de alguna forma divido este conjunto en partes iguales, como un queque, por ejemplo. Esto nos permite categorizar a los individuos, por ejemplo, que están en el conjunto. En este caso vamos a ver un ejemplo del sector socioeconómico. Es muy común usar estas medidas, por ejemplo, en el caso del ingreso per cápita de las personas en un país. Entonces, por ejemplo, los que más van a escuchar ustedes son los cuartiles. Los cuartiles son los que dividen los datos en 4 partes. Cuartiles viene de 4. ¿Y a qué nos referimos con 4 partes? Bueno, imagínense ustedes tienen un conjunto de datos, están ordenados de forma creciente y ustedes pueden cortarlo en la mitad. Y además de la mitad tienen el inicio, el fin, el último dato. Entonces tenemos el primer dato aquí, el dato del medio, el dato que está entre medio del primer dato y el del medio, lo que les dije recién, y el que está por aquí, que sería el que está entre el dato del medio y el final. ¿Cómo vamos a llamar estos datos? Vamos a llamar al primer elemento que corta el cuartil, y el cuartil 1, luego el cuartil 2 y el cuartil 3. Por completitud, este debería ser el cuartil 0, pero en realidad no existe, y este debería ser el cuartil 4, pero en verdad el cuartil 0 y el cuartil 4 corresponden al primer y al último dato respectivamente. Entonces, si nosotros tuviéramos a la población, estamos haciendo en realidad 3 cortes, ¿no? Este que está acá, este que está acá y el último que está acá. Los primeros no cuentan porque es el primer y el último dato. ¿En cuántos tramos nos queda entonces la población o el conjunto de elementos que estamos analizando? En 4 tramos, que debería haber la misma cantidad de personas. Entonces, por ejemplo, si acá yo estoy analizando 100 personas, aquí deberían haber 25, aquí 25, aquí 25 y aquí 25. Noten, por favor, que el cuartil 2 es bien importante porque justo separa y divide en la mitad. ¿Quién era ese elemento que lo hacía? La mediana. El cuartil 2 siempre va a ser equivalente a la mediana. Ahora, son 3 cuartiles, como bien dije, cuartil 1, cuartil 2, cuartil 3, que divide a los datos en 4 partes. Acumulan entonces el cuartil 1 el 25%. Lo voy a marcar con verde. Cuartil 1 acumula el 25%. El cuartil 2 acumula el 50%, mientras que el cuartil 3 acumula un 75% de los datos. Los quintiles hacen algo similar. Son 4 cortes que dividen en 5 partes mi conjunto de datos. Entonces, en esta situación, parto con el dato número 1, el dato final, y hago 1, 2, 3, 4 cortes. 1, 2, 3, 4. Y me quedo con 5 partes. La primera parte va a corresponder al primer 20% asociado a este quintil 1, quintil 2, quintil 3, quintil 4. Entonces vamos a tener que este corresponde a un 20%. Después, si yo hago la segunda línea, obtengo aquí un 40% porque estoy llevando desde el primer dato hasta este. Luego puedo seguir 60% y sigo hasta el 80%. Y obviamente al final obtengo el 100%. Los deciles hacen lo mismo, pero lo dividen en 10 partes y van a ir del 10%, 20% y así. Y acá les dejamos una tabla donde podrán encontrar los deciles de los ingresos de personas en nuestro país. Los invitamos a que lo vean con harta atención porque así uno se da cuenta de cómo se está ganando en este país y cómo se distribuye de alguna forma la cantidad de dinero. Fíjense que hay 9 deciles y pueden hacer el mismo ejercicio que les mostré antes para notar cómo está distribuido el dinero. El último elemento que podemos utilizar para estudiar estas medidas de posición, y se llaman medidas de posición porque ordenamos los datos y vemos cómo están posicionados, son los percentiles. Los percentiles son bastante similares a los otros, solamente que la diferencia es que en realidad, en vez de dividir los datos en grupos de 9 o en 5, 4 cortes, lo que sea, vamos a dividirlo en 99 cortes de tal manera que tengamos 100 partes iguales. Entonces sigue con la misma idea. Ahora, si los datos están tabulados, se debe proceder de la misma forma que se utiliza para determinar la mediana, si es que se quiere saber una medida de posición, utilizando la frecuencia acumulada.
Si son intervalos, se dice que este último simplemente corresponde al percentil que estamos estudiando. Entonces, por ejemplo, lo que queremos decir es que cuando tenemos una tabla y a nosotros nos dicen que calculemos un cuartil o lo que sea, lo que ustedes tienen que hacer es ver cómo están ordenados los datos. Primero, si es que los datos están ordenados de orden creciente hacia abajo, 1, 2, 3, tienen que estar en orden creciente, poner la frecuencia y ver cómo están distribuidos. Por ejemplo, si acá hay 50, acá hay 300 y etcétera. Y en total hay, qué sé yo, 2000 datos. Si están ordenados, es fácil identificar cuál es el cuartil 1, porque hay que dividir esto en 4 partes iguales. Entonces, 2000 dividido en 4 me va a dar 500. Entonces, si yo busco el dato número 500 en las frecuencias, voy a poder encontrar cuál corresponde a el cuartil 1. En ese caso, si me sale que por aquí está, voy a tener que irme hacia el lado y agarrar el dato correspondiente para que lo tengan en consideración. Y como bien sale acá, si es que les dan un intervalo, ustedes tienen que considerar que en el intervalo está el percentil.